Y estas 3 reuniones y la que tenemos hoy, que se llama Acción, son parte de una miniserie que nosotros le pusimos de nombre Contracultura, ¿no? Y déjame que te lea la definición de contracultura para entender de qué estamos hablando y qué vamos a hablar hoy. El término contracultura refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica. Por norma, estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido, el cual genera en ellos incomodidad, malestar, frustración, indignación o resistencia. O sea, en estos movimientos socialmente establecidos, ¿no? Es lo que genera esta incomodidad. Y nosotros somos parte de una contracultura. Si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que estuvimos hablando, va todo en contra de lo que por ahí, fuera de la iglesia, nosotros podemos escuchar. La primera reunión hablamos de relación con Dios, en puertas adentro, ¿no? Y cómo ese es uno de los 4 pilares que nosotros tenemos que tener dentro de la cultura de Jesús. En la segunda reunión hablamos del carácter y cómo, miren por donde nos miren, por eso se llamaba 360, tenemos que mostrar el carácter del Señor y nuestro carácter tiene que ser perfeccionado, ¿no? Y ser de testimonio. Y en Piedras Vivas estuvimos hablando de, que lo tengo anotado acá, espérame, que la memoria no me dio para tanto, de nuestra relación con la iglesia y con los demás. Y esos son 3 de los 4 pilares. Y el cuarto pilar tiene que ver con el ministerio y con el servicio. Y por eso la reunión se llama Acción. Porque acción es hacer. Y hacer en Dios es servir. Ministrar es servir. Cuando nosotros somos parte de un ministerio o cuando estamos haciendo algo para Dios, lo que estamos haciendo es servir. Y eso tiene que estar en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuántos de los que están acá sirven en algún área en la iglesia? Levante la mano. En cualquier área de la iglesia. Bien. ¿Cuántos de los que están acá, que no levantaron la mano, les gustaría servir en algún área de la iglesia? Bien, ahí se van levantando todas las manos. Ahora, ¿cuántos de los que sirven en un área de la iglesia o no hacen cosas para Dios? ¿Hacen cosas para Dios? ¿Cómo qué? ¿Qué cosas podemos hacer para Dios que no sea servir en un área de la iglesia, por ejemplo? Si yo sirvo en la alabanza, voy a tocar el teclado, cantar, tocar la guitarra, y eso estoy haciéndolo para Dios y es un servicio. Pero si no participo de un ministerio de la iglesia, también puedo servir a Dios, haciendo cosas para Él, cosas que Él me mandó a hacer. ¿Qué cosas podemos hacer que Él nos mandó a hacer que no tienen que ver con un ministerio de la iglesia? Díganme, por ejemplo. Bien, podría ser leer la Biblia, dijeron. Evangelizar, también tenemos eso. ¿Qué más? Bien, regalar Biblias, ¿sí? ¿Qué más? Bien, ahí tenemos otro, darle a los que no tienen. Sí. Bien, predicar. En general, predicar y particularmente de la esperanza. Nosotros podemos hacer un montón de cosas para el Señor, aún sin estar en un ministerio de la iglesia. Lo que no significa que esté mal estar en un ministerio de la iglesia, es buenísimo participar y servir con los hermanos y ser parte del cuerpo desde el servicio, ¿no? Pero que no estemos en ese lugar no nos limita a servir. Todos podemos servir. Y de eso se trata este último pilar. Cuando nosotros hablamos de pilares, hablamos de algo que sostiene otra cosa. Y nuestra contracultura, nuestra identidad como cristianos y nuestro grupo de jóvenes y adolescentes y preadolescentes se sostienen en estos 4 pilares. En la relación con Dios, en nuestro carácter que tiene que ser perfeccionado y tiene que ser de testimonio, en nuestra actitud hacia los demás y hacia la iglesia y en nuestro servicio. Entonces, por ahí, para empezar a hablar de esto, estuvimos diciendo que servir es hacer para Dios, ¿no? El diccionario específicamente, cuando habla de servicio a Dios, porque dentro de la definición de servir hay muchas acepciones, y hay una que habla de servir a Dios, ¿no? Y dice adorar, obedecer y respetar a Dios. Es eso sencillamente, ¿no? Entonces,
acá no está hablando específicamente de un ministerio, está hablando de todo lo que nosotros hacemos, sea en un ministerio o sea fuera de un ministerio. En nuestra célula, por ejemplo, que nuestra célula, por ahí nosotros no estamos sirviendo en la alabanza o en la portería o en nada, pero en la célula sí tenemos la posibilidad de servir y evangelizar y acompañar al líder en los proyectos que tiene la célula, es parte del servicio. Y nosotros tenemos que hacerlo con todas nuestras ganas y con todo, porque, y acá es donde vamos a entrar en el tema de hoy, el servicio es muy especial y tiene una clave que ahora vamos a conocer. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué hacemos cosas para Dios? Díganme ustedes. Hoy vamos a participar, así lo hacemos bien dinámico. Bien, por amor. ¿Qué más? Honra, por honra. Para dar gracias, me imagino a Dios por lo que Él hizo por nosotros, para adorarlo. Por todas esas razones nosotros servimos a Dios. Ahora, cuando ustedes en esta semana hicieron las cosas que tenían que hacer dentro de su ministerio o dentro de sus actividades que no son parte de un ministerio, pero son cosas que hacemos para Dios, como evangelizar o ir a la célula, participar. ¿Estuvieron haciéndolo pensando en esto que me acaban de decir? Agradeciendo a Dios por lo que Él hizo, adorándolo. O a veces, no quiero que me contesten porque no hace falta que me contesten, a veces el servir, el hacer para Dios en nosotros se convierte en una carga. Y a mí me ha pasado, y seguramente a todos les pasó y nos va a pasar. El servicio a veces se convierte en un peso, ¿no? Y terminamos haciendo las cosas como si fuera que le hacemos un favor a alguien. Y termino yo viniendo a hacer algo en la iglesia o evangelizando en mi célula porque le estoy haciendo un favor a mi líder. Y ahí es donde ese servicio a Dios, que dijimos recién que era para adorarlo, para agradecerle, para honrarlo, termina siendo otra cosa, que no es lo que tenía que ser. Y ojo, que también puede pasar que nuestro servicio sea una excusa para encontrarme con amigos. Y termino viniendo a hacer algo a la iglesia, al ministerio en donde estoy, o en la célula en donde estoy, solo porque la quiero pasar bien con amigos, porque en mi casa me aburro y estoy solo. Y ahí también tenemos un temita, porque no termina siendo el servicio y el hacer para Dios algo por lo que de verdad tendría que ser, ¿no? Venir a la iglesia también termina siendo una carga, en consecuencia, y termina siendo un peso o termina siendo una excusa. Y a veces podemos llegar a estar acá y en cualquier ministerio y haciendo cualquier cosa de la que nos motivan a hacer para Dios por compromiso. Y no por compromiso genuino, sino por compromiso de porque, bueno, lo hago para que me dejen de molestar, o para que no me insistan, o para no quedar tan mal. Y ahí es donde empezamos a tener una complicación, porque el servicio a Dios, las cosas que nosotros podemos hacer para Dios, no son una carga, no son una excusa, son una oportunidad. Y eso es de lo que yo quiero hablarles hoy. Y Dios me hablaba particularmente, y les cuento cómo fue un poco. Yo estaba preparando la palabra y salí de mi casa con la palabra terminada o más o menos habiendo anotado lo que había recibido. Pero la verdad terminé de recibir lo que Dios me quería decir cuando estaba acá. Y entendí, porque no me cerraba, ¿vieron cuando algo le falta una vueltita? Y terminé de entender qué era lo que Dios quería hablar de verdad. Y tiene que ver con justamente esto de cómo hacemos nosotros las cosas y de por qué hacemos las cosas. Cuando nosotros entendemos que el servicio es una oportunidad, de golpe, yo no me quiero perder ninguna oportunidad de servir. Porque puedo, a través del servicio, alcanzar un nuevo nivel. ¿Un nuevo nivel en qué? En mi relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, de golpe, no sé cuántos les pasó, pero yo les cuento mi experiencia.
deben haber tenido algún momento en donde se pusieron a replantearse su vida y a ver qué es lo que querían hacer de verdad y se cansaron de estar a la deriva y que todo salga mal o que nada tenga gusto ni sabor y empezar a querer de verdad ordenar las cosas. A mí me pasó, no hace mucho, que empecé a querer de vuelta organizarme y a poner prioridades. Y anoté en mi celular un archivo que armé que decía propósitos de vida, ¿no? Y entendí que Dios me estaba llamando a poner algunos propósitos con los que yo no podía negociar. Entonces, cualquier cosa que se me presente o que sea una oportunidad para mí, yo la iba a filtrar por esos propósitos. Y si no me aportaba a esos propósitos, yo no lo iba a tener en cuenta. Pero sí, si potenciaba esos propósitos, iba a avanzar. Una forma de ordenar, ¿no? No estoy diciendo que haya que hacerlo así, eso es algo que yo había decidido hacer. Y el primer objetivo que yo me puse, el primer propósito de vida, porque no estoy hablando de acá a largo plazo, a 5 años, no, de vida, era tener una relación tan íntima con Dios que yo pueda ser amigo del Espíritu Santo. Y hablar con el Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Y experimentar la presencia de Dios de una forma sobrenatural. Eso es lo que yo me había puesto como primer objetivo. Y lo que anoté fue, quiero tener una relación con Dios de tal forma que pueda tener una amistad con el Espíritu Santo. Y abajo después puse, para lograr esto tengo que, y empecé a poner todo lo que tengo que hacer. Y lo primero que puse fue, tengo que orar todos los días. Lo segundo es, tengo que ayunar. Lo tercero es, tengo que leer la palabra todos los días. Otra cosa que había puesto era buscar tener momentos especiales con Dios, por fuera de mi oración diaria y de mis ayunos. Por ejemplo, puede ser un tiempo de adoración, un tiempo de compartir con hermanos algo particular. Eso había notado, ¿no? Y hoy Dios me hizo dar cuenta que me faltaba una cosa, y era servir. El otro punto que me faltaba poner para ser amigo de Dios era tener que servir. Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Directamente vamos a Juan 15:15. Si se le puedes poner creo que es el tercero, ahí. Dice, Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer a ustedes. Y acá está lo que yo encontré. Para que Dios nos llame amigos, primero nos tiene que llamar siervos. Si no nos llama siervos, no nos puede pasar a llamar amigos. Entonces, a veces queremos ser amigos de Dios, tener esa relación, es lo que yo había notado en mi objetivo, y puse cosas totalmente válidas y que de verdad tienen que estar, que es orar todos los días, ayunar, leer la Biblia, tener tiempos especiales con Dios. Pero faltaba algo y tiene que ver con esto. Para que yo pueda ser amigo de Dios, para que todos podamos ser amigos de Dios, tenemos que servir. Tenemos que servirlo. Porque si no lo servimos, Él no nos llama siervos. Y si no nos llama siervos, no puede decir ya no los llamaré siervos, porque no nos estaba llamando nunca siervos antes. Y entonces no nos puede pasar a llamar amigos. Y eso es lo primero que yo había recibido. El ser siervos de Dios, el servir a Dios. A ver, cuando nosotros hablamos de siervos de Dios, por ahí nos podemos confundir con el término general de, sí, soy siervo de Dios, porque vengo a la iglesia nomás. Y no, vamos a lo que significa de verdad la palabra. Siervo de Dios es alguien que sirve. Y alguien que sirve, ¿qué está haciendo? Está haciendo para Dios. Entonces, si yo no estoy haciendo para Dios, no estoy siendo un siervo. Y ahí es donde nos tenemos que poner a analizar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Estoy haciendo para Dios? ¿De verdad? Cuando mi líder me convoca para algo, ¿estoy yendo a participar? Cuando en la iglesia se convoca para algo, ¿estoy yendo a servir? ¿Estoy queriendo ser parte de un ministerio? Y más todavía, cuando yo soy parte del servicio, ¿lo estoy haciendo genuinamente? ¿Estoy siendo un buen siervo? Hay otro versículo que dice,
bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Estoy siendo un buen siervo fiel, de verdad? O la verdad tengo el título nomás, porque estoy, qué sé yo, en algún lado de un ministerio de la iglesia. Entonces, de golpe, mis ganas de ser amigo de Dios y de tener esa relación profunda con el Espíritu Santo está condicionada por lo que yo hago. Y no porque el Señor nos justifique o nos salve por lo que hacemos o no hacemos, no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con mi relación profunda. Yo soy salvo por fe, dice la palabra, y si lo creo, soy salvo y me tengo que mantener en esa salvación. Ahora, amigo de Dios es otro nivel, es otra cosa. Es alguien que se sienta a la mesa con Dios y dice, ahí, si puedes poner el versículo de vuelta, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. O sea, alguien que conoce todas las cosas, los planes, los detalles, que de verdad se pone a charlar de lo que viene por delante con Dios, que de verdad conoce en profundidad lo que Dios quiere hacer y camina en función a eso, ¿no? Ahora, yo no puedo llegar nunca a eso si de verdad no soy un siervo de Dios. Y servir a Dios no solo me lleva a ser amigo de Dios, sino que me da un montón de otras cuestiones, vamos a ponerle beneficios, pero en realidad son bendiciones. Sí, bendiciones serían. Cuando yo soy siervo de Dios, cuando yo sirvo a Dios, tengo herencia. Cuando yo sirvo a Dios, tengo esa recompensa que Dios tiene para mi vida. En Colosenses 3, 23 y 24, dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Y ahí vemos que servir a Dios tiene un montón de beneficios. Nos hace amigos de Dios, nos da la posibilidad de entrar a una amistad con Dios, nos da herencia. Sol, mi esposa, me contaba justo cuando estaba preparando la prédica que escuchó en internet que se referían a los que sirven a Dios como facilitadores de milagros, ¿no? Y se relacionaba con lo de los 4 amigos que bajaron al paralítico del techo, ¿no? Eso lo pueden leer, no lo vamos a leer ahora, pero lo pueden leer en Marcos 2, del 1 al 12, ¿no? Y estos 4 amigos encontraron a Jesús en una casa predicando y lleno de gente, y no podían entrar por ningún lado. Y se subieron al techo y bajaron al paralítico por el techo, justo adelante de Jesús. Y ahí estos que estaban sirviendo, que estaban siendo útiles, porque servir también no por casualidad tiene que suena igual a servir, a ser útil, ¿no? Lograron que su amigo quede frente a Jesús. Y ese encuentro de Jesús con el paralítico lo sanó y lo salvó. Entonces, el servicio nos hace facilitadores de milagros. Cuando nosotros estamos sirviendo, lo que logramos es que esos milagros puedan suceder. Porque cuando alguien se encuentra con Dios, porque nosotros traemos a Dios cerca de esas personas y porque llevamos a esas personas a Dios, eso es parte de lo que Dios nos mandó a hacer, por eso es nuestro servicio, entonces facilitamos esos milagros. Otra cosa que nos da el servicio es que, y esto es una experiencia personal, el servicio nos santifica, no nos santifica, Dios nos santifica, pero el servicio potencia nuestra santidad. Cuando yo estoy sirviendo, tengo tal compromiso en juego que frente a una tentación lo pienso 4 veces antes de hacer algo o darle lugar. Porque si me acostumbré a rendir cuentas, y esto es una clave importante, porque si yo no me acostumbré a rendir cuentas, puedo terminar sirviendo escondiendo cosas. Y eso no me bendice y no va a terminar bien. Y ya les aviso que cualquier cosa que yo esconda o que ustedes escondan, al final termina saliendo a la luz. Ahora, si yo me acostumbré a rendir cuentas, a contarle a la gente que está como autoridad mía, cómo estoy,
en el servicio, de golpe ese servicio, ese compromiso de hacer por Dios y para Dios, termina potenciando mi santidad, porque me mantiene en santidad. Y otra cosa importante, cuando yo ministro a otros, soy ministrado. A mí me pasó un montón de veces, predicando acá y predicando en la calle y ministrando a algún discípulo y compartiendo en la célula, que lo que yo les estaba compartiendo, de golpe Dios me lo estaba diciendo a mí. Y como que se me abrían los ojos en ese momento de entender que es lo que yo le venía preguntando a Dios o lo que me estaba pasando, y de golpe cuando se lo estaba diciendo a otra persona era para mí. Y era para esa otra persona también. Y Dios hace así. El servicio nos santifica, el servicio nos potencia en esa santidad. Por eso también es fundamental que nosotros podamos tener esta actitud de amar el servicio, de no perder la oportunidad de servir, porque hay muchos beneficios en servir, muchísimos beneficios. Y yo entendía algo y déjenme, con esto voy a ir terminando, no me voy a extender mucho más. Siempre decía lo mismo y terminaba. No, mentira. Vamos a hacerlo como cierre. Entendía que a la hora de servir, cuando digo servir otra vez digo hacer para Dios, nosotros podemos tener algunos niveles de actitudes, ¿no? Yo puedo estar haciendo lo mismo, exactamente lo mismo para Dios, pero si mi actitud es distinta, ese servicio es distinto, ¿no? Y entonces de golpe nosotros podemos estar invirtiendo, por ejemplo, y dar de nuestro tiempo invirtiendo para Dios, y no está mal. Todo lo que yo voy a estar diciendo no es que está mal, sino que son distintos niveles de profundidad en nuestro servicio, ¿no? Y entendemos que la palabra de Dios está llena de promesas y es excelente que nosotros podamos tomar todas esas promesas y entender que hay un montón de mandatos de parte de Dios que tienen promesas de parte de Dios. Y que nosotros hagamos esas cosas y querramos esa promesa, no está mal, está totalmente bien que nosotros podamos hacer para Dios, entendiendo que Dios nos bendice y que viene una bendición sobre nosotros cuando hacemos, es excelente. Pero hay un nivel más profundo todavía que el ser inversor. Y tiene que ver con gastar. Y Pablo, en 2 Corintios 12:15, dice algo muy particular. Antes de leer 2 Corintios, le pongo un ejemplo de lo que es ser inversor, que vuelvo a repetir, no está mal, pero si nosotros buscamos crecer y profundizar en nuestra relación con Dios, podemos entender que hay niveles en donde podemos ir avanzando y creciendo. Y así como hay niveles en nuestro compromiso con Dios, y de golpe encontramos cristianos que vienen a la iglesia solo cuando necesitan y cuando están mal, o que por ahí viven a Dios como un supermercado en donde solo van a pedir, también hay niveles más grandes de compromiso con Dios. Y es el que tenemos nosotros ahora, en donde estamos recibiendo, pero también estamos dando. Y ahí el servicio empieza a potenciar nuestra relación con Dios, como hablábamos antes. Ahora, dentro del servicio, y servicio totalmente genuino, nosotros podemos estar teniendo por ahí una actitud de ser inversores en el sentido de que hacemos algo para obtener una ganancia. Un inversor es alguien que pone un recurso para obtener una ganancia, ¿no? Y todas las promesas de parte de Dios, nosotros las tenemos que buscar y querer. Pero a Dios lo que le tenemos que dar tiene que ser totalmente genuino y desinteresado. Entonces, acá Pablo encontró una forma de darle a Dios que tiene todas las promesas atrás y todas las bendiciones, pero encima nos lleva a entregarle a Dios sin esperar nada a cambio. Y tiene que ver con gastar y no invertir. Y es una diferencia porque gastar a veces se considera como pérdida. Y en realidad no es una pérdida y
Pablo es un ejemplo de eso, ¿no? Dice 2 Corintios 12:15. Y con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas. Y acá hay un detalle zarpado. Aunque amándolos más, sea amado menos, ¿no? Y acá entendemos que, de verdad, cuando nosotros empezamos a gastarnos para Dios, y ya no es tan importante esa bendición, si bien sabemos que está y sabemos que Dios nos bendice y sabemos que Dios nos va a recompensar, pero no es lo que nosotros tenemos como meta, la recompensa, sino que lo que tenemos como meta es el darle a Dios. De golpe nuestro servicio cambia. De golpe nuestro servicio tiene otra profundidad. Y terminamos haciendo cosas sin darnos cuenta la repercusión que eso puede tener. Y hay unas personas en la Biblia que empezaron a servir de esa manera. Empezaron a servir desinteresadamente. Empezaron a gastar de lo suyo sin tener como meta la recompensa, sino simplemente el entregarse por Dios. Y pasó algo particular. Y lo leemos en Mateo 25, 34 al 40. Y dice, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino que he preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me vistieron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? Pasamos al otro. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos? Y todavía no pases al que sí, vuelve. Ah, sí, ¿cuándo te vimos enfermo? El 40 es el que no voy a leer. Pero bueno, déjalo ahí, listo. Después lo ponemos el 40. ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Dice, ¿no? El 39. Y estas personas de golpe estaban frente a Dios en el juicio final, dice ahí el versículo, y dice que Jesús separó a las ovejas de los cabritos, dice unos versículos antes, ¿no? Y a las ovejas les dijo todo esto. Y les dijo, vengan, entren, bienaventurados, porque me dieron de comer, porque me cubrieron. Y las personas que respondieron, ¿cuándo lo hicimos para vos? Y ahí es donde vemos a gente que de golpe estaba no teniendo en cuenta la retribución de lo que estaba haciendo, sino que lo que estaba haciendo era gastarse. Y como dice Pablo en 2 Corintios, que lo leímos antes, con placer me voy a gastar y con gusto voy a gastar de lo mío. Aunque amándolos más, sea amado menos. Y todo tiene recompensa. Pero así como en una relación con un amigo y en una relación de pareja, en un matrimonio futuro, la profundidad de la intimidad, del conocimiento de esas dos personas se da por el amor genuino y desinteresado. Se da por el gastarse por la otra persona. Así también con Dios nos pasa. Si nosotros, nuestro servicio, de golpe lo estamos haciendo con prioridades distintas, puede ser que no estemos aprovechando al máximo nuestra relación con Dios. Entonces, por ahí, y para terminar, si quieren acompañarme los chicos, vamos a orar ya. Por ahí esta es una oportunidad para que nosotros analicemos nuestro servicio. Y cuando digo servicio, vuelvo a repetir, todas las cosas que hacemos para Dios. Sea que estemos en un ministerio o sea que no estemos en un ministerio, pero tengamos la oportunidad de servir en una célula, acompañando los proyectos, participar de los eventos de la iglesia, invitar a la iglesia para que la gente conozca a Dios. Todas esas cosas que nosotros hacemos, de golpe podemos empezar a analizarlas y empezar a ver por qué las estamos haciendo. Y si de verdad estamos gastándonos para el Señor, sin esperar nada a cambio y entendiendo que Él dio todo por nosotros,
sin desconocer todas las bendiciones y los beneficios que tiene servir al Señor, que dijimos hace un ratito, que nos potencia en la santidad, nos da la posibilidad de facilitar milagros, nos lleva a ser amigos de Dios, nos da la posibilidad de entrar en una amistad con Dios, todo eso. Pero llegar al punto de entregarnos a Dios por completo y de verdad vivir una relación tan profunda que terminemos, Filipenses 3, no lo vamos a leer, no lo tenía anotado acá, pero dice Pablo, y llegar a ser semejante a Él en su muerte, hablando de Jesús, ¿no? Y que nosotros tengamos ese objetivo de querer tener tal relación con Dios que podamos querer caminar su camino, de verdad vivir lo que Él vivió, de verdad ser parte de lo que Él hizo por nosotros, que fue entregarse sinceramente sin esperar nada a cambio, porque Él dio todo por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, y por la humanidad entera, siendo que la humanidad, sabemos, tiene muchos defectos y hay pecadores, muchos. Y Dios dio todo, Jesús dio todo. Entonces, de golpe, nosotros tenemos ese objetivo más grande. De golpe nosotros podemos entender, y cierro con esto, que el servicio es una oportunidad. Que lo que vos tenés en tus manos ahora, la posibilidad de servir a Dios, que los que no están acá, que están afuera, que no conocen al Señor, no la tienen, porque hasta que no la conozcan no la van a tener. Lo que vos tenés ahora en tus manos es una oportunidad y no una carga o una excusa. Y si vos desaprovechás esa oportunidad, por ahí vayas al cielo, porque la salvación es por fe, pero te vas a estar perdiendo de un camino tan especial y tan grande. Miremos lo que fue Pablo. Miremos lo que hizo Jesús. Y como aún hoy, 2000 años después, o casi 2000 años después, estamos acordándonos y tomándolo como ejemplo. Esa relación con Dios, eso que nosotros podemos alcanzar, eso de llegar a ser amigos de Dios, eso de empezar a ver milagros, eso de empezar a ser santos, cada vez más santos, y de verdad empezar a entrar en una profundidad distinta. No tiene que ver, y no me malentiendan, porque sí es importantísimo, pero no tiene que ver solo con orar, leer la palabra, ayunar, que tiene que estar todo, porque sin eso no podemos hacer nada. Pero tiene que haber acción. Si no hay acción, falta un pilar, que es lo que estamos hablando en esta serie. La relación con Dios es el primer pilar, nuestro carácter el segundo, nuestra relación con la iglesia y con nosotros el tercero, pero el cuarto es la acción. Y si no están los 4 pilares, se cae. Sáquenle una columna a la iglesia, vamos a ver qué pasa. A ver, tiene un montón, sáquenle una, se va a caer, porque todas cumplen una función. Entonces, si de golpe nosotros no estamos haciendo, y de verdad estamos haciendo, genuinamente, nos estamos perdiendo una parte muy importante y que nos va a llevar a un camino tan profundo que no solo yo, sino ustedes también van a poder cumplir ese propósito que yo me puse de tener una relación tan íntima con Dios que podamos vivirlo de manera sobrenatural. Entonces, empecemos a ver el servicio y el hacer para Dios como una oportunidad. Hoy tenemos que salir de acá entendiendo que servir a Dios es una oportunidad. Y si mi líder me está llamando y convocando para hacer algo para Dios, es una oportunidad. Y aunque yo no vea las cosas inmediatamente, yo sé que es una oportunidad. Y mi relación cambia porque me convierto en servidor. Y si soy servidor y Dios me llama servidor, me puede empezar a llamar amigo. Entonces, veámoslo de esta forma, es una oportunidad el servicio. Si hasta ahora estábamos sirviendo en algún área de la iglesia y era una carga, y en nuestro corazón había queja y había molestia, empecemos a analizar todo eso para que de verdad nuestro servicio sea transformado y nuestra actitud en el servicio sea transformada. Si yo me estaba quejando porque no me llaman para ningún ministerio,
y no me cuentan y no me hacen parte, pero no me estoy dando cuenta que tengo un montón de cosas para hacer en Dios y para Dios antes de participar de un ministerio. Entonces de golpe me estoy perdiendo de algo tan profundo y sobrenatural que lo voy a lamentar después. Entonces veámoslo de esa manera, ¿sí? El servicio es una oportunidad, no es una carga, no es una excusa. Y la acción, que es el nombre de la reunión de hoy, es una oportunidad. No es algo que nos tiene que llevar a tener malestar. Leíamos la definición de contracultura y dice que una contracultura genera incomodidad, rechazo, molestia en esa cultura a la que se está oponiendo. Pero a veces, en nuestra contracultura, los que tenemos rechazo, incomodidad y molestia somos nosotros. Porque es como que estamos obligados acá. Es como que volver al mundo no puedo volver porque sé que Dios es verdad y me perdonó y está todo mal si vuelvo. Pero tampoco quiero hacer nada acá porque me molesta todo. Y ahí es donde de golpe empezamos a ver que si nuestra mente empieza a cambiar y dejamos que la palabra transforme nuestra mente y empezamos a servir a Dios de esta forma, todo va a empezar a cambiar. Y de golpe vamos a empezar a ver los milagros que veía Pablo, porque nos vamos a empezar a gastar para el Señor. Porque vamos a hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. ¿Sí? Nos ponemos de pie, oramos por esto. Y que sea Dios el que hable a nuestros corazones. Yo puedo querer decirles 500.000 de cosas más, pero no tengo forma de hacerles entender lo que el Espíritu Santo solamente puede hacernos entender. Entonces, de verdad, oremos ahora para que el Espíritu Santo nos revele lo que es servirlo. Y las bendiciones y los privilegios, no los privilegios, sino el privilegio que es servirlo. De verdad, y que no lo desaprovechemos.